Perfecto. Deberéis de estar viendo el software, en este caso de Resound, ¿vale? También lo tenemos aquí abajo luego para mostrar en Belton. Bien, vamos a, como veis, esta es la nueva visualización del software, el 2.0. Vamos a simular una sesión para ir más rápido. Ahí estamos. Bien, pues esta herramienta la tenemos en el último apartadito. Sabéis que tenemos todos estos pasos a seguir: el paso de paciente, configuración del audífono, ajuste de ganancia, que es donde solemos hacer los ajustes, características avanzadas, donde controlamos las prestaciones del audífono, y penúltimo, controles del audífono, y último, finalizar. Pues si nos vamos aquí a finalizar, tenemos tres opciones en finalizar: resumen de adaptación, informes y guardar opciones. Bien, pues vamos a quedarnos y vamos a pararnos aquí en informes. Vamos a clasificarlos o a englobarlos en dos grandes grupos, básicamente: informes para clínicos e informes para nuestros pacientes. Informes para clínicos lo vamos a utilizar cuando básicamente, bueno, cuando vosotros queráis, pero un ejemplo puede ser cuando queramos dar a nuestro paciente o adjuntar a nuestro paciente un informe con todas sus pruebas audiométricas, la propuesta de adaptación, para que lo lleve pues a un profesional, a otro profesional de la audición, básicamente pues a un otorrino, porque hayáis visto algo que creéis que un otorrino tenga que valorar o diagnosticar o mirar un poquito más a fondo. Y el informe para paciente pues se va a utilizar para adjuntar a vuestro paciente. En él no va a tener datos de audiometrías, pero sí va a tener datos de la adaptación en la que habéis hecho. Ahora lo vamos a ver un poquito más al detalle, la adaptación que habéis hecho. Lo vais a poder configurar como vosotros queráis. Nosotros ahora os vamos a poner un par de propuestas que creemos que son sencillas y son las más interesantes, pero vais a poder configurarlo o personalizarlo a vuestra medida. Como veis, ahora yo tengo seleccionado informes para clínicos, ¿vale?, que sería esta parte superior que vemos aquí, y tengo seleccionado las cosas que quiero mostrar en mi informe, como por ejemplo información de mi paciente. Si yo quiero ver cómo se va a ver eso en el informe, basta con que pinchemos aquí en vista previa. Al pinchar en vista previa os muestra esa parte del informe que afecta a esto que estáis pinchando: información del paciente, pues nombre, apellidos y fecha de nacimiento de vuestro paciente. Audiogramas, la parte del audiograma con la audiometría tonal por vía aérea, vía ósea y umbral de inconfort. Importante, si vais a adjuntar esto a vuestro paciente para que lo lleve a un otorrino para incluir o complementar alguna prueba, bueno, pues que estén las tres curvas completas, ya sea vía aérea, vía ósea o umbral de inconfort, y si es necesario enmascarar, pues con la simbología, o si habéis enmascarado, con la simbología del enmascaramiento. También podemos añadir otras cosas o quitar cosas que no veamos importantes en nuestro informe, como puede ser, aquí tengo marcado audífonos. Vamos a ver qué es eso. Si pincho, pues me muestra los audífonos que le he adaptado o que he hecho la propuesta de adaptación, que creo que puede ir bien. En este caso, pues unos Nexia con sus números de serie en caso de que los hayamos conectado. Si no, pues no aparecería número de serie, una fotito de los audífonos, etcétera. Y aquí en programas, por ejemplo, vemos que si ya hemos adaptado esos Nexia, pues nos muestra el ajuste de ganancia y las prestaciones de cada programa. Pues yo esto igual no lo veo tan interesante para adjuntar en un informe clínico, pues si no lo queremos tener, bastaría con desclicarlo. Si lo desclicamos, nos lo lleva a la parte izquierda,
que es donde tenemos todas las opciones que podemos añadir si quisiéramos añadir alguna. Y por último, en notas de la sesión. Esto es bastante interesante porque en el apartado de resumen, cuando escribís alguna nota en el software, pues os lo va a mostrar aquí, ¿vale? Incluso desde aquí también, como veis, podría escribir yo lo que quisiera. Esto es interesante porque si lo vais a mandar a un otorrino, pues le ponéis lo que creéis que tiene que valorar o por qué lo habéis remitido al especialista. Bien, si quisierais añadir algo de lo que tenéis en este margen izquierdo, pues sería lo mismo, sería simplemente seleccionar lo que queráis añadir. Y al seleccionarlo se nos pasa directamente al bloque derecho. Lo mismo para nuestro paciente. Es decir, para nuestro paciente el informe sería para que se lo llevara él, se lo quedase él y recordarle o reforzar todo eso que le decís a vuestro paciente en la adaptación, pero que muchas veces en la primera adaptación es demasiada información y seguramente se le olvide según sale por la puerta del gabinete. Bien, pues por ejemplo, en el informe de paciente es interesante porque le podéis poner cuándo es su próxima cita, ¿vale? Aquí seleccionaríais la fecha para verle la próxima vez. Vendría también, bueno, información de vuestro centro. Aquí si lo rellenáis, en cuanto lo rellenéis, pues ya se os queda grabado para los informes sucesivos, para no tener que estar rellenándolo constantemente. Información de la sesión de adaptación, ¿vale? Cuando lo habéis adaptado, información del paciente. Si algo creéis que es interesante tenerlo en otro orden, podéis cambiar también el orden. Por ejemplo, información del paciente yo lo pondría en el encabezado del informe, en la parte superior. Pues simplemente si os ponéis encima de estos cuadraditos y pincháis, podéis deslizarlo hacia arriba y ya se os quedaría como la primera parte del informe. En el informe para pacientes, como os decía, es bastante interesante y cabe destacar sobre todo, aparte de la información de audífonos que ya hemos visto en el informe para clínicos, una guía de programas, porque si en caso de que le habéis puesto más de un programa, pues explica un poco cuándo tiene que utilizar o para qué se utiliza esos distintos programas. Cuidados y limpiezas del audífono, que como os decía, se los decís normalmente cuando hacéis la entrega y se los vais reforzando a medida que viene a las revisiones, pero es una manera de dejárselo por escrito con las precauciones y los cuidados más importantes que tiene que tener vuestro paciente a la hora de cuidar los audífonos, ducharse con ellos, limpiar esto, limpiar lo otro, cambiar los filtros, ¿vale? Echarle un vistacito. Igual que una lista de control. Estos son como unos deberes que le podéis poner a vuestro paciente para que cada día los haga y lo marque lo que haya hecho. Limpie sus audífonos cada día, etcétera, etcétera. Bien, bueno, pues esta sería una propuesta que os hacemos nosotros como informes tipo. Yo en un informe para clínicos pues no pondría tampoco demasiada información, pondría esto que veis aquí, información de vuestro paciente, información de vuestro centro, información con la pérdida auditiva, los audífonos que le habéis propuesto y sobre todo notas de sesión donde os deje escribir. Y para vuestro paciente, pues el ejemplo que os ponemos pues sería este. Información del paciente, aunque bueno, él sabe perfectamente cómo se llama, pero bueno, se lo dejáis ahí escrito para que sepa que pertenece a él. Próxima cita, información de nuevo de vuestro centro, de los audífonos y sobre todo lo que os decía de cuidados y limpieza de los audífonos, así como la lista de control. Bien. Una vez que tenéis ya marcado y ordenado lo que queréis, bastaría simplemente con seleccionar antes de darle bien a guardar o bien a imprimir, porque como veis podemos imprimir una vista previa para que veáis cómo quedaría este informe, o podéis también guardarlo
en una carpetita o en un PDF y imprimirlo más adelante, así como pasárselo por mail a vuestro paciente adjuntando esto que habéis guardado previamente. Bien, pues antes de hacer esto bastaría con seleccionar aquí donde pone imprimir, seleccionar si es lo que queréis imprimir es el informe para un otorrino, un profesional de la audición, o es un informe para vuestro paciente. ¿Vale? Entonces, una vez que habéis seleccionado para qué lo queréis, bastaría con darle a imprimir vista previa y os muestra cómo quedaría, en este caso, el ejemplo que os hemos propuesto para informes clínicos. Como veis, quedaría información del paciente, audiograma, la propuesta de audífonos a adaptar o ya adaptados, en caso de que ya lo hayáis adaptados, y las notas de la sesión. Podéis darle a imprimir e imprimirlo físicamente o podéis darle a guardar y guardarlo en un PDF. Vamos a ver cómo quedaría si seleccionamos imprimir para pacientes. Le daríamos a imprimir vista y como veis es un poquito más completo, no vienen los datos de audiometría, pero viene, bueno, datos del paciente, próxima cita, información de vuestro centro, cuándo se ha hecho la sesión, qué audífonos se le han adaptado y lo que os decía, información sobre cómo utilizar los distintos programas en caso de que le hayáis puesto más de un programa, notas que le queréis dejar a vuestro paciente y cuidados y limpieza del audífono, así como esos deberes que le hemos puesto para que realice. Esto es un ejemplo, podéis configurarlo como vosotros queráis, más simplificado, más completo, ordenarlo. Os aconsejo que trasteéis porque es una herramienta bastante interesante que os va a facilitar bastante vuestro día a día. Si, por ejemplo, en un informe para paciente quisierais incluir valores que no te deja mostrar, que no te deja añadir o que no te deja tocar, un truquillo sería seleccionar aquí ambos y nos imprimiría todo, tanto lo que tenemos aquí arriba como para clínico como para pacientes. Entonces podríamos quitar o añadir y dejar el informe pues una mezcla de ambos informes, es decir, es configurable 100%. Bien, pues eso es la herramienta del software que os queríamos mostrar a día de hoy. Espero que os sea útil, que la utilicéis y que os haya gustado. Nos vemos el próximo día 10, que será el 10 de febrero, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla en el apartado de preguntas. Y si no, pues nos vemos en el siguiente webinar. Bien, veo que no hay preguntas. Pues lo dicho, un saludo para todos. Nos vemos pronto.